Askirukipan takanitaki, askirukipan, Askiurkipan yatichini. waliki aymara rompe qallanta ñana, aymar aro yatiqawinpi, ¿ya? Yatiqasta nuwakunakiteqa sufijos taqikunaka, sufijos, ¿no? Entonces, chauquam sarandakipuni ñaniw, ¿ya? Estamos aprendiendo lo que son los sufijos, ahora vamos a continuar con otros sufijos, ¿ya? El último sufijo que hemos visto es el sufijo chi, ¿no ve? ¿Sí? Chi nominal diminutivo, fútil, ¿sí? ¿Vale que ya? Arsunepram, Quise yatichiri. ¿ya? ¿Vale que? Chaja, yaqa sufijuraki, ¿ya? Sufijo chi, paishparakio, ¿ya? Acá nominal como arakio, pero es extremativo. 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 Sufijo chi nominal extremativo. A ver, vamos a poner ejemplo. A ver, Munachi, ¿qué es Munachi? A ver, unas Munacheja. Munachi, ¿cómo se dice Muni? O Munaña, por ejemplo. Munaña. ¿Qué es Munaña? Querer. Querer, ¿sí? Munaña sería el verbo querer, ¿ya? Ahora a este verbo lo vamos a quitar, voy a escribir aquí, ¿ya? Munaña, entonces como es un verbo para conjugar, quito el infinitivo ña, ¿no ve? Ahora simplemente la raíz queda muna, ¿no ve? A eso le agrego el sufijo chi, ¿ya? Ahora dice munachi. ¿Alguien ha escuchado qué significa esta palabra munachi? ¿No? La palabra munachi significa ambicioso. Eso es, ¿no? O sea, si Monaña era querer, ahora quiere, pero de forma ambiciosa, ¿no? Entonces no está conforme con lo que tiene, ¿ya? Muchas veces se les dice monachi a las personas que acaparan, que sacan cualquier ventaja, digamos, para quedarse con más, digamos. Ese es monachi, ¿ya? ¿Se ha entendido qué es monachi? Quise yatichiri. ¿Ya? Entonces es extremativo, ¿ya? Es extremativo, entonces es otro extremo, ¿no? Entonces, por eso se llama extremativo. Ahora voy a poner, por ejemplo, otro. Llamcaña. ¿Qué es llamcaña? A ver, ¿qué es llamcaña? Tocar. Eh, Llamcaña es hurgar, ¿ya? Llamcaña, hurgar, ¿ya? O hacer algo, ¿no? Llamcaña, ¿no? Ahora, esto también es un verbo, ¿sí? Entonces quitamos el infinitivo ña y ahí colocamos el sufijo chi. Ahora dice llamcachi. Si era hurgar, manejar, ¿qué sería llamcachi? Extremativo. A ver, ¿qué se les ocurre? Les falta vocabulario, ¿no? Tocador, tal vez. Tocador. No, tiene que ver con extremativo. Ah, Lerdo. ah, Ya, entonces a las personas que hacen despacio las cosas se les dice llamcachi, ¿sí? Entonces llamcachi va a ser los lerdos, los que hacen despacio, ¿ya? Se refiere a hacer, ¿no? Llamcaña es hurgar, hacer, ¿no ve? Entonces, extremativo sería hacer lerdo, ¿no? Entonces llamcachi va a ser a las personas lerdas, ¿ya? Em,
Ya, entonces aquí hemos visto dos ejemplos con lo que sería el sufijo chi de forma extremativa. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Hanaski tanich kun hamakisa, arsunipam. El chi entonces es un nominalizador, ¿verdad, Licen? Sí, Ya, ahora hemos listo. visto hasta ahora dos sufijos chi, ¿no? Entonces hay que ver cuál es el uso que le estamos dando, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende hasta Sí, ahora? ya Tichiri. Sí. El kawachi igual sería un sufijo. Ah, sí, exactamente. ¿Ya? Agua. Ahora ponemos el sufijo chi, ¿no? ¿Qué es kawachi? A ver, tacaño, Tacaño. ¿sí? Entonces, igual es extremativo, ¿no? Entonces, todo, cuando vemos la parte extremativa, necesariamente está con el sufijo chi, ¿no? Kawachi, ¿no? Kawachi es el otro extremo, el que no suelta nada, ¿no? Es el tacaño, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, duda? Hanati, Hanicha, Canoyo, Tichiri. ¿ya? Ahora, como hemos aprendido a escribir oraciones, aquí pueden escribir, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo decir, ¿no? Eh, Mamajaj, majaj, eh, wali, entonces, aguachiwa, aguachiwa, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Entonces, eh, estos sufijos van a ir modificando, vamos a ir cambiando, va a ir cambiando de significado y todo lo demás, ¿no? Ahora vamos a ver otro sufijo, pero chi, pero con diéresis, ¿ya? Chi, ¿ya? La i tiene diéresis, ¿ya? Entonces, cuando la i tiene diéresis, se llama sufijo mixto. Entonces, mixto y básicamente es hipotético. Hipotético. ¿Cuándo decimos hipotético? A ver, ¿qué es hipotético? Tendríamos que definir qué es una hipótesis, ¿no? Entonces, una hipótesis simplemente es Algo, una afirmación, ¿no? Que hacemos, ¿no ve? Entonces, puede ser cierto como no puede ser cierto, ¿no? Entonces, es una afirmación, es una respuesta a priori, ¿ya? Entonces, cuando decimos hipotético, vamos a poner como ejemplo lo siguiente. A ver, jupa, ¿qué es jupa? él, Él o ella, ¿no ve? o ella, Entonces yo digo jupachi, pa, pa, pachi, ¿no? Ahí está, jupachi. Jupachi significa, tal vez él, es él, tal vez es él o ella, ¿no? No estoy seguro. Ah, no, no es pregunta esto, ¿no? Ya. Entonces, aquí no estoy seguro si es él o ella, ¿no? Entonces, Jupachi, ¿no ve? Estoy simplemente diciendo de forma hipotético, tal vez es él, tal vez es ella, ¿ya? A ver, voy a poner otro ejemplo. A ver, Jutaña. ¿Qué es Jutaña? ¿Qué verbo es? venir, Venir. Ahora mira, quito el infinitivo ña, además la vocal, ¿no? Jut. Y pongo chi. Jutchi. ¿Qué estoy diciendo? A ver, si es venir, ¿qué significaría? Vendré. Tal Tal vez vez, ¿no venga. ve? Eso, ¿no? Tal vez venga, o tal vez vendré, ¿no ve? ¿Sí?
Entonces, es hipotético, ¿no? Entonces, no está seguro, es como dubitativo, más o menos, ¿ya? Algo dudoso, Sí, dudoso, ¿no? que no se sabe todavía, ¿no? Entonces, es como dubitativo, ¿ya? A ver, otro ejemplo, a ver, dígame un verbo. Mancaña, Alaña, ¿qué es alaña? Ah, ok, mancaña. Mancaña, comer, ¿no ves? O, sí, comer, verbo comer. Entonces, igual quitamos la ña, vocal A, manc, chi, ¿no? Ahora ahí colocamos chi, ¿no? Manc, chi, ¿no? ¿Qué significaría esto? Si mancaña es comer. tal vez coma. Tal vez coma, ¿sí? Tal vez coma, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está este sufijo, chi. ¿Está claro? Ay, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Sí? Hanaski tanich kun hamakisa, arsuni pam, ya, Difícil. ya karak. Igual vamos a ver ahora, a ver, sufijo chi también, ¿ya? Chi sin diéresis. Esto va a ser verbal, ¿ya? Verbal y también es hipotético. Hipotético. Ya. Entonces, por ejemplo, a ver, Hana, ¿qué es Hana? A ver, ¿alguien sabe qué es Hana? Claro, Claro, sí. Ahora se puede referir, por ejemplo, al tema de clima, ¿no? Entonces, Hana Geo, ¿no ve? Ya está claro, ¿no ve? Pero también puede referirse a algo que nosotros vamos expresando, ¿no? Por ejemplo, yo les digo de frente, ¿no? Entonces, Hana Geo, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? ¿Sí? Entonces puede tener doble significación, ¿no? Entonces, básicamente tiene que ver con tema de claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, ¿están bien? ¿Están aprendiendo? Sí, kanao, ¿no ve? Sí, está claro, ¿no ve? ¿Me dejo entender? ¿Sí? La palabra kana, ¿se entiende, no ve? ¿Ya? Ahora, lo voy a agregar aquí el sufijo chi, ¿no? Sufijo chi, kanachi, ¿no? Ahora, además, cuando estoy con este verbal hipotético, tengo que agregarle otro sufijo, ¿ya? El otro sufijo sería el ni, ¿ya? Ahora, cuando agrego dos sufijos en este caso, ¿no? Chi y ni, ¿no? Entonces aquí coloco la diéresis, ¿ya? Así. Hana, chi, ni, ¿no ve? Entonces, aquí está el sufijo chi, ¿ya? Estoy modificando o triple modificación si quieren, ¿no? Entonces, a la última vocal le pongo diéresis, pongo el sufijo chi y sufijo ni. Vamos a ver en un momento más qué es sufijo ni. Pero en este momento estamos viendo el sufijo chi. Siempre va a trabajar de esa forma, ¿ya? Siempre va a trabajar de esa forma. Este sufijo ni, como es hipotético, también es expresa de la siguiente manera, ¿yo? Entonces, kana era claro, ¿no? Entonces dice ahora, claro será, ¿no? O clarito será, ¿no ve? Por ejemplo, no sé, tengo un par de yuntas, lo vendo, digamos, tenía que vender en 5.000 y vendo en 4.500, ¿ya? Entonces, "Kanachine apasmai", ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? A ver, Clarito será. Llévatelo. sí, claro será. exacto, claro será, pero ¿qué significa ese claro será en ese momento? ¿Cómo interpretaríamos eso? A ver, Que no está seguro que va a vender.
que no está seguro, pero ya ni modo, ¿no ve? Algo así, ¿no ve? O sea, él quería vender en 5.000, pero está vendiendo en 4.500. Ya ni modo, está resignando, ¿no ve? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. A ver, voy a poner otro. Eh, Akama. ¿Qué es Akama? Así. Así, eso, muy bien. Entonces, esto es así, Akama, ¿no ve? Es así, digamos, ¿no? Pues, Akama, Akama Lorat, ¿no ve? Es así, ¿no ve? Así vas a hacer, ¿no ve? Entonces, Akama es así. Ahora, eh, Akama Chini. A ver, entonces quitamos, no, no quitamos, aquí no es verde. Akama, ¿no ve? Quitamos o colocamos igual diéresis en la vocal A, ponemos el chi y ponemos el sufijo ni. Akama Chini. ¿Qué estoy diciendo? Así será. Así será, ¿no? Akama Chini, ¿no? Pues así será, pues, ¿no? ¿No? Así más o menos, ¿no? Entonces, es algo hipotético, pero que representa, digamos, de alguna forma, cómo vamos a ir, como una especie de resignación, como algo que va a suceder, pero que no está sucediendo todavía, ¿no? Por eso es hipotético, ¿ya? Pues acá Machini, ¿no? Será como esto, ¿no? Entonces estoy haciendo una afirmación. Posiblemente sea así, posiblemente no sea así, ¿ya? Entonces acá Machini significa eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta de estos tres sufijos? ¿Todo claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Walikiskit hanich kunhamaki saber alsunipam. Walikiskiw yatichin. ¿Ya? Walik ampi ya tinta si poquito, ¿ya? Ahora sigamos. Ya, entonces está ahí tres sufijos más que hemos visto. Ahora vamos a ver el sufijo eh, cha, ¿ya? Sufijo cha. Esto es un sufijo igual nominal. Se utiliza para comparativos. Comparativos. Cuando hacemos comparaciones utilizamos el sufijo cha, ¿ya? Vamos a empezar con algún ejemplo, ¿ya? A ver. Uka, ¿qué es uka? A ver, Kunas, uka. Eso. Eso, ¿no? Uka es un pronombre demostrativo que significa eso, ¿no ve? Uka. Ahora, quito la palabra o la última vocal, ¿no? Entonces, la palabra raíz simplemente queda uk, ¿no ve? Uk. Ahora, coloco el sufijo, ukcha. ¿Qué significaría? A ver, ¿alguien ha escuchado esta palabra? ¿Nadie? ¿Nadie, nadie? ¿Es de tamaño? Grande puede ser. ¿No? Es Ukcha como es upia, así nomás, de una cosa ese así. tamaño, Ay, de ese tamaño, ukcha, ¿no? Entonces, por ejemplo, akchalanit, ukchalanit, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Digamos que esto es, digamos, un palo, no sé, una barra de chocolate, digamos, ¿no? Entonces, lo tiene Lin, ¿no? Entonces, uka es eso, ¿no? ¿Ve? Yo no puedo tener ukcha, ¿no? Tendría que ser akcha, ¿no? Entonces, digamos, akcha, ya. Voy a cambiar, ya. Pongamos, si no, otro ejemplo. Acá, ¿no ve? Esto, ¿no ve? Pongo ahí, cha, ¿no? Akcha. De este tamaño. Entonces, digamos, aquí tengo un bar de chocolates, ¿no? Entonces le digo, Lin, ach alanit, ¿ve? ¿Qué le estoy diciendo? Lin, ach alanit, ¿qué estoy diciendo? este tamaño vas a comprar. Exacto, ¿no? Lin, este tamaño vas a comprar, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Sí? Eso está expresando. Está haciendo un comparativo. Entonces, con lo que tengo, con lo que quiero comprar, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, no sé, están construyendo casa, ¿no? Entonces el albañil les dice, pásame un palo, ¿no? Entonces, "Paucha", ¿no? ¿Qué tamaño, no? ¿No? Entonces, akcha, ¿no? Les muestro otro palo, digamos, akcha, ¿no? Entonces está haciendo compa,
la acción. ¿Sí? ¿Se entiende? Comparativo necesariamente tiene que haber otro elemento para poder comparar. Si no, no se puede comparar. ¿Sí? ¿Sí entendido? Hanati, Hanicha, ¿está claro? ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora sigamos con más sufijos, ¿ya? Ahora vamos a ver también sufijo chi, ¿ya? Ah, no, ya no es chi, sino va a ser sufijo chi, ¿no? Así es, chi. Este sufijo chi también es nominal, ¿ya? También es nominal y es derivativo. Derivativo, ¿ya? Derivativo. A ver, ejemplo. Auki, ¿qué significa auki? Abuelo. Abuelo, también es papá, ¿no ve? Mamá, ¿no ve? O taika es mamá, ¿no ve? Auki es papá, ¿ya? ¿Ya? Estamos hasta ahí todos claros, ¿no ve? Auki. Ahora, aquí le quito el último vocal, queda auk, ¿no? Auk, ¿no? Y coloco el sufijo chi, ¿no? Ahora significa o dice aukchi. ¿Qué es aukchi? ¿Qué es aukchi? En familia hemos visto en el mar básico. A ver, ¿qué es aukchi? Suegro. Suegro, perfecto, ¿no? Entonces está derivando de papá, ahora con el chi significa suegro, ¿no? Exactamente lo mismo, mira, taika, ¿qué es taika? No es Mamá o abuela. mamá, ¿no? Entonces quito igual la última vocal, taik, y coloco chi, ¿no? Taik chi. Ahora, ¿qué significa? Suegra. Suegra, ya está. Eso es este sufijo chi nominal, ¿no? Entonces deriva de una palabra y lo convierte o ya tiene otro significado, ¿no? O sea, significado en el sentido de que ya no es lo que significaba inicialmente, sino ha cambiado. Por eso es una derivación que se hace a partir de esta palabra. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Hisayatichiri. Ya. Ahora el sufijo chu, ¿ya? Este sufijo chu es igual nominal, 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 y es diminutivo, diminutivo, ¿ya? Diminutivo. Sufijo nominal, diminutivo, chu. Por ejemplo, ¿qué es huayna? A ver, huayna. Joven. Joven, perfecto. Huayna es joven. Ahora, aquí va a haber una modificación, ¿ya? Ah, en esta palabra nomás es, ¿no? Entonces, quito la vocal A y en lugar de eso pongo la U, ¿ya? Huayno, ya está, ¿no? Y coloco o el sufijo chu, ¿no? Huaynuchu. ¿Qué es huaynuchu? ¿Qué es huaynuchu? Joven. Jovencito. Jovencito, ¿ya? Diminutivo, ¿no ve? El sí, ¿no? Jovencito. Huayna era joven, ahora huaynuchu es jovencito, un diminutivo, ¿ya? A ver, otro sufijo chu. Esto deben saber. ¿Qué es canca? A ver, canca. Canca, ¿qué es canca? Mm, Asado. Asado, ¿sí? Asado. Ahora aquí lo Carne pongo, asada. canca, chu. ¿Qué es cancachu? A ver, ¿qué es cancachu? Si canca es asado y chu es Asadito. diminutivo. Eso, asadito. Entonces nos cocinaremos. ¿Qué nos vamos a cocinar? Cancachu payasiñán, cancachu, ¿no? Asadito nos haremos, ¿no? O asadito cocinaremos.
¿sí? Eso es el chu, ¿ya? Entonces lo está volviendo diminutivo, ¿sí? ¿Está claro? Amuya City, Hanicha, Kunhamakisa, Sonepam. Hanao yatichiri. Hanaya Gichiri. Ok, Waliki, ¿ya? Sigamos con más sufijos. Ya hemos visto 6 sufijos hoy día, ¿sí? Vamos por el séptimo. Sufijo choque. Choque, ¿no? Entonces, este sufijo chuki es verbal. Verbal. Y básicamente es un fijativo o sostenido. ¿Ya? Fijativo o sostenido. Ejemplos. A ver. Como es verbal, trabaja con verbos o lo vuelve verbo, ¿no ve? Entonces, en este caso vamos a trabajar con verbo. Istaña, ¿qué es istaña? ¿Qué verbo es? Oír, Escuchar. escuchar. ¿Ya? Ya. Entonces, istaña es escuchar, oír, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, ahora voy a quitar el infinitivo ña, ¿ya? Y voy a quitar la vocal a, ¿ya? Ahí pongo chuki, chuki. Ahora, como es verbal, también agrego la ña al final, ¿no? Entonces, la ña en realidad no la he quitado, simplemente lo he alargado un poco, ¿ya? Sí, he hecho la edición vocálica, ¿no? Ischuquiña, ¿qué es ischuquiña? Escuchar. Escuchar, pero de forma sostenida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento yo les empiezo, ¿no? Les empiezo a escuchar, ¿no? ¿Qué están hablando? ¿No? Entonces me detengo y estoy escuchando, ¿no ve? De forma detenida. Esto es ischuquiña, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? A ver, voy a poner otro ejemplo. Uñaña, uñaña, o unaña, también dicen algunos. A ver, uñaña, ¿qué es uñaña? Mirar. Mirar, Observar. ¿sí? Observar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora voy a quitar el infinitivo ña. Recuerden, voy a volver a colocar al final. Lo que sí voy a hacer es la elisión vocálica, ¿no? Entonces, la palabra raíz de uñaña queda uñ, ¿no ve? Entonces, ahí pongo el chuki, ¿no? Chuki. Un chuki. Ahora, como es verbo, coloco el infinitivo ña. Un chuquiña. ¿Qué es un chuquiña? Ver, Ver o mirar, ¿no ve? ¿Sí? Ver o mirar, pero de forma sostenida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita yo le estoy mirando la pantalla, ¿no? Un choquiño. Fijamente estoy mirando, ¿no? Un choquiño. ¿Sí? Eso es la palabra un choquiño. Entonces, Puedes decir. el choqui es un sufijo verbal, pero es fijativo o es sostenido, ¿no? Entonces, la acción se hace de forma sostenida. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Hanat, Hanicha. Chiri, este sufijo entonces nos quiere decir que es hacer atentamente, por ejemplo, en Más que mucho. atentamente, sería de forma prolongada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les puedo estar mirando, pero no lo estoy reconociendo nada, o sea, o puedo estar escuchando, pero no estoy entendiendo, o sea, puedo estar oír se llama eso, ¿no? Puedo oír, pero no puedo estar entendiendo nada, ¿no ve? Entonces, no tiene que ver tanto con la atención, sino con la acción prolongada que se hace, ¿ya? Mm, ¿Ya? Hanati, Hanecha, con Hamakisa, Hanao yatichiri. ¿ya? Walik. Ahora, ya, con eso, hasta ahí terminamos con lo que son el sufijo o la palabra cha, ¿no? Y todas sus variantes, ¿no? Cha, el cha, ¿no? Ahora vamos a ir con la vocal i, ¿ya?
Entonces vamos a empezar por el primer sufijo, ipana. Ipana, sufijo ipana, ¿ya? Este sufijo ipana, en algunos casos también se les dice pana nomás, ¿no? Sin la i, sufijo pana. Ipana o pana, ¿ya? Este sufijo es verbal, igual verbal, y es condicional. Condicional, ¿ya? Condicional. Ejemplo, a ver, saraña. ¿Qué es saraña? Ir. Saraña, Ir. ir, ¿no? Ahora, ya. Entonces, aquí quito el infinitivo ña, ¿no? Entonces queda ra o sara, ¿no? Además, quito la vocal a, ¿no? Entonces, simplemente la raíz de la palabra queda sar, ¿no ve? Sar. Ahora, coloco ipana, saripana. ¿Qué significa ahora? Saripana. ¿No? ¿No han escuchado? Sí va, sí va. Pero aquí, así como esto, así como está, no se entiende muy bien, ¿no? ¿Cómo entendería? En oración completa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿no? Saripan nayaj sararactua, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Si Yo va, también voy. Como O él yo o ella ha también. ido, yo también voy, ¿no ve? O he ido, ¿no ve? ya. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si va, aquí simplemente estoy haciendo una interpretación, no es una traducción, ¿ya? Entonces, saripana, ¿no? Entonces, ¿cómo va? ¿No? Algo así es, ¿no? Algo así sería, ¿ya? Mm, Entonces, por ejemplo, en una oración, lo que les decía, ¿no? Saripana, ¿cómo está? saripana, nayaj, sararak, ¿eh? Pues ahí está el saripana, ¿no? Aquí está, ¿ve? Como ha ido él o ella, yo también he ido, ¿no ve? Tiempo pasado, además, ¿no ve? Aquí, sararaktúa. Sararaktúa, así es, ¿no? Saripana, nayaj, sararaktúa, ¿no ve? Jutipana, nayaj, jutaraktua, ¿no ve? ¿Sí? Entonces es una condicional, ¿no? Entonces, si viene, yo también voy. Si va, yo también voy. Si come, yo también como, ¿no? Algo así, condicional. ¿Me dejo entender? Voy a poner Sí, otro sí, ejemplo sí. aquí, a ver, con comida, ¿no? Mancaña, ¿qué es mancaña? Comer. Ver. Mancaña, comer, ¿no? Entonces quitamos el infinitivo ña, elisión vocálica y ponemos ipana, ¿no? Mancaipana. ¿Qué es mancaipana? ¿Cómo interpretaríamos entonces ahora? ¿No? ¿Cómo interpretamos? ¿Sí va a comer? Si come, ¿no ve? Si come, digamos, yo hago o como. Si come, digamos, por ejemplo, a los favoritos, si comes, vamos a ir a tal lugar, ¿no? Entonces, condicional, ¿ya? ¿Queda claro esta condicional o no queda claro todavía? Queda claro, Yatichiri. ¿Vale? Un sufijo más, ¿ya? Otro sufijo, a ver, el iri, en algunos casos lo van a conocer también como uri, ¿ya? Iri, uri. Este sufijo es nominalizador, ¿no? Nominalizador, básicamente es actor o genitivo. Ya, voy a empezar por lo siguiente, ¿ya? Yatichaña, ¿qué es yatichaña? Enseñar. Enseñar, ¿sí? Verbo enseñar, ¿no? Ahora lo vuelve nominal, o sea, es decir, ya no va a ser verbo, ¿ya? Entonces quito el infinitivo ña,
¿sí? Yaticha queda la palabra raíz. Quito también la última vocal, edición vocálica. Ahora la palabra raíz es yatich, ¿ve? Yatich. Ahora ahí pongo el iri. ¿Qué significa ahora? Profesor, Entonces, Profesor, el que enseña, ¿no? Entonces, en una palabra, profesor. Por ejemplo, payaña, ¿qué es payaña? Cocinar. cocinar, Quito el infinitivo ña, edición vocálica y pongo el iri. ¿Qué significa ahora? cocinero, Cocinero, Cocinero o el que cocina. ¿sí? O el que cocina. Muy bien. Otro ejemplo, a ver. Uigua, ¿qué es uigua? ganado. Ganado, algún animal, ¿no ve? ¿Sí? Sí. Ahora quito la vocal, ¿no? Y pongo el iri. Uyuiri, ¿qué es uyuiri? El que cría. El que cría, ¿no? ¿Ya? ujú, ganadero tal vez, Ganadero también podría ser. Para ganadero podríamos utilizar otros sufijos, ¿no? Uyhuachiri, ¿no? El Ayachi, chimas, ¿sí? Entonces, uyhua, podríamos utilizar esto. Uyhua, ¿no ve? Chi, ¿no ve? Este sufijo hemos visto, ¿no ve? Ahora sí, ponemos ri, uyhuachiri, ¿sí? Entonces, esto sería ya ganadero, ¿sí? Ganadero. Entonces, por ejemplo, las principales ocupaciones, o casi todas las ocupaciones, utilizan este sufijo, ¿no? Yatichiri, yatequere, aljiri, aicha, kariri, ¿ve? Iri, y todos terminan en iri, ¿no ve? Entonces, este sufijo iri o iri lo vuelve, o es nominalizador y sirve para expresar ese tipo de palabras, ¿ya? Entonces así podemos buscar muchas otras palabras, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta, duda? Ganado yatichiri. ¿Ya? Walik, humana kukampia tinta si puequite, ¿ya? Humana kukampia tinta pat. Van a seguir escribiendo, practicando principalmente, ¿ya? Jutirurkam, ¿qué día nos vemos? El día martes, ¿no? Entonces, martes oro hikisiñan taqin, walik para pjata, hikisin kama, Y sin cama yatichiri. jutir kama, yatichi, tirur